Estimados alumnos, buenas noches. Bueno, esta es la tercera clase de Fundamentos de Programación en Python. En esta clase estaremos viendo condicionales. Bueno, algunas de las cosas que estaremos viendo en esta primera parte son valores booleanos y operadores lógicos, estructuras de control if, else y el if. Y en la segunda parte estaremos viendo el ciclo while, luego estaremos viendo for y luego operadores extendidos. Bueno, operadores de asignación e igualdad, is. Tal como lo habíamos visto en clase, el operador de igualdad, ya que es este que aparece acá, ya voy a colocar aquí. Este es un operador de igualdad que nos permite comparar que dos valores son iguales. Cuando nosotros colocamos este operador igual, ya, lo que queremos es ver, ¿cierto? O comparar si dos valores son iguales. Por otro lado tenemos el operador de asignación, ¿ya? Que es este, igual. Y esto permite almacenar un valor en una variable. Por ejemplo, cuando decimos que A, ¿cierto? Es igual a 15, por ese ejemplo, ¿ya? Nosotros le estamos asignando el valor a la variable A, le estamos asignando, ¿cierto?, el valor 15. Pero por otro lado, cuando estamos diciendo A, ¿ya?, es igual a 15, lo que nosotros estamos haciendo es comparar, ¿ya?, si A es igual a 15. Esto significa, ¿cierto?, como estamos comparando, que aquí pueden haber dos resultados, ¿cierto?, que es verdadero, true, ¿ya?, o false, true, ¿cierto?, o false, ¿ya? Entonces, eso es súper importante tener en claro, ¿cierto?, esto, false, ¿ya? Bueno, también existe otro operador que es el operador is, que permite determinar si A variable, ¿cierto?, si dos variables hacen referencia al mismo objeto. Por ejemplo, aquí dice si B es none, ¿ya? En este caso, por ejemplo, aquí en este ejemplo dice que A es igual a 12, B es none, ¿ya? Es un operador de asignación almacenado, ¿ya? None significa que no es nada, ¿ya? Y C es igual a 10, entonces dice B es none, ¿ya? En este caso no debería imprimir true, que es verdadero, ¿cierto? Y por otro lado, por ejemplo, aquí se está diciendo B no es none, ¿ya? B no es none. En este caso, ¿cierto?, me va a aparecer un false porque a B le asignamos, ¿cierto?, este comando que es none, ¿ya? Importante para la certificación en PC, el operador is solo se utiliza en conjunto con none, ¿ya? Entonces este es un comando, ¿ya?, que a menudo va a estar o ir acompañado, ¿cierto?, del operador is, ¿ya? Is, que este operador, ¿cierto?, nos va a permitir determinar si dos variables hacen referencia al mismo objeto, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los operadores de comparación que nosotros vamos a estar viendo? Los operadores de comparación son mayor, menor, mayor o igual y menor o igual. Por ejemplo, en este ejercicio dice A, ¿cierto?, es igual a 20, a 20, 20,
y b, la variable b, ¿cierto? Es 2021. Por lo tanto, aquí dice y próximo año es igual a más 1. ¿Ya? Entonces aquí imprimimos. Cuando imprimamos, ¿cierto? Con la función print, aquí dice a es menor a b. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? A dice que es 2020 y b va a ser 2021. Por lo tanto, la impresión va a ser true. Ya en el segundo caso dice si A es mayor a B, ¿cierto? E imprime false porque A, ¿cierto? Es 2020 y B es 2021. Y en el tercer caso, ¿cierto? Dice A es mayor o igual al próximo año. Perdón, B es mayor o igual al próximo año. Entonces B dice que es 2021, entonces imprime true porque es igual, ¿ya? Es mayor o igual. Y luego, en print, aquí nos está diciendo A ya es mayor a A. Y aquí se va a imprimir true. ¿Por qué se va a imprimir true? Ya porque A, ya, eh, en un código ASCII, A es igual a 97, A minúscula, y A mayúscula, ¿cierto? En código ASCII es 65. Por esta razón va a ser así, ¿ya? Entonces, si esto lo queremos probar, ¿cierto? Cuando ustedes tengan una prueba o algo, ¿cierto? Lo mejor, ¿cierto? Para comprobar si los resultados son correctos es utilizar entonces eh, ¿cómo que se llama? Vamos a utilizar aquí PyCharm, ¿cierto? En donde vamos a estar viendo si lo que estamos haciendo es así o no. Ya, entonces voy a crear aquí un ejercicio. Aquí me voy a nuevo, archivo, ¿cierto? Y vamos a colocar ejercicio, actividad. Entonces actividad, ¿cierto? 1, le doy enter y ahí tenemos la actividad. Entonces vamos a ver si esos ejercicios eran correctos o no eran correctos. Entonces vamos a escribir primero la variable, ¿cierto? A es igual a 2020, B es igual a 2021, ya, próximo año, ¿cierto? Y le vamos a colocar es igual a, le vamos a asignar a más 1, ya. Y entonces ahora vamos a utilizar la función print para ver qué es lo que sucede, ¿cierto? Para comprobar. Entonces colocamos ahí print, ¿cierto? A es igual a B, ¿cierto? Y aquí que nos debería imprimir true, ¿cierto? Entonces, en el segundo caso, donde se dice que A es menor a B, entonces ahí nos debe imprimir, ¿cierto? False. En el tercer caso, es menor o igual a
próximo año, ¿cierto? Y ahí nos debe imprimir true. Ya, entonces aquí le colocamos imprime true. Ya. Y por último, print, ¿cierto? Y aquí le colocamos, esto es A, y es mayor a mayúscula, ¿cierto? Listo. Entonces, veamos qué sucede. Aquí, actividad. Veamos qué pasa. Imprime true. Imprime. Año, ¿cierto? Que me está diciendo aquí que tenemos una mayor o igual próximo año, próximo año. Ya, ya. Imprimimos y ahí sí. En el primer caso le decimos que A es menor a B, ¿cierto? A es menor a B, que este es 2020 y este es 2021, ¿cierto? Me dice que es verdadero. En el segundo caso le decimos que A es mayor a B, ¿cierto? A es mayor a B, imprime false. Ya, en el tercer caso dice que B es mayor o igual a próximo año y debería imprimir true, ¿cierto? ¿Por qué? Porque B, ¿cierto? Es igual a próximo año, ¿ya? Y en el tercer caso, en el último, ¿cierto? Dijimos que iba a imprimir true, ¿cierto? Porque A en código ASCII es mayor que A mayúscula. Bien, ahí tenemos entonces este ejemplo listo. Ya. Estamos viendo entonces los comparadores, ¿cierto? Operadores de comparación. Listo. Y ahora vamos a ver condiciones, ¿cierto? O condicionales, estructura de control. Para evaluar condiciones podemos utilizar la instrucción if, ¿cierto? If. Al lado de if debe ir un valor que pueda ser evaluado como verdadero o como falso. En este caso, ¿cierto? If tenemos que evaluar eso, si es verdadero o es falso, cierto o no. Si es cierto o no, dependiendo de cómo sea cierto la respuesta, hacer esto si es cierto. ¿Ya? Entonces aquí abajo tenemos que guardar aquí un espacio, ¿cierto? ¿Ya? Y nos va a colocar
Si esto es cierto, si esta condición es cierto, hace esto, ¿ya? Estos condicionales o estructuras de control se llaman estructuras de control a las condiciones por el hecho de que controlan hacia dónde se bifurca el código y cuál es el camino que toma el código. Entonces, si nosotros viéramos, ¿cierto?, un diagrama de flujo, vamos a ver esta condición, ¿cierto? Y vamos a tener aquí un condicional que dependiendo, ¿cierto?, de cómo sea la bifurcación del código, ¿cierto?, mi condición va a tomar un camino o el otro, ¿ya? Entonces, condiciona a evaluar en términos, ¿cierto?, de true o false, ¿ya? La declaración condicional contempla la siguiente estructura. La palabra clave aquí va a ser if, uno o más espacios en blanco, ¿ya? Una expresión, una pregunta, una respuesta, cuyo valor se interpreta únicamente en términos ciertos que pueden ser true, cuando su valor no sea 0, y false, cuando sea igual a 0, ¿ya? Unos dos puntos seguidos de una nueva línea, al menos una instrucción con sangría. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, el operador, en este caso que es if, ¿cierto?, la condición que va a permitir que esto sea verdadero y falso, y luego, ¿cierto?, vamos a colocar aquí este espacio para ejecutar, ¿cierto?, algo si esta condición es verdadera o es falsa, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de esta condición, dice definir una variable, ¿ya? Entonces lo primero que hacemos aquí, dice definimos la variable 10, ¿cierto? Y comprobar si el número es mayor que 5. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, nos dirigimos, ¿cierto?, a nuestro ID, ¿cierto?, que es Picharm, ¿ya? Y vamos a hacer estos ejemplos. Entonces vamos a ver cómo se va a ver esto. Aquí tenemos, ¿cierto? Aquí está, ¿ya? Entonces, definir una variable. Primero definimos la variable y luego comprobar si el número es mayor que 5, ¿cierto? Entonces dice, si el número es mayor que 5, entonces, tal como dice acá, ¿cierto? Si es cierto, haga esto, ¿ya? Si es cierto, hacer esto, si es cierto. Entonces, esa es la estructura que le hemos dado acá, ¿ya? Entonces ejecutamos este código y ahí dice, el número es mayor que 5, ¿cierto? Comprobar si el número, entonces aquí le vamos a colocar un 3, por ejemplo, y volvemos a ejecutar. Entonces, comprobar si el número es mayor que 5. Número es mayor que 5. Ahí en ese caso, ¿cierto? Como es menor, no le hemos dado nada. Ya estamos comprobando si el número es mayor que 5 solamente. Entonces, ahí le colocamos el número mayor que 5. ¿Ya? Bien. Este es un ejemplo entonces del condicional if. Ya. Un segundo ejemplo, ya, en donde ya vamos a utilizar otros condicionales, dice definir una variable. Nuevamente, ¿cierto? Vamos a definir. Y ahora vamos a trabajar con esta instrucción, con estas tres instrucciones que es if, el if y else, ¿ya? Antes de pasar acá, ¿cierto? Antes de ver estos ejemplos, vamos a ver lo siguiente. Condiciones if, else y el if. La instrucción if, else permiten ejecutar una instrucción tanto en el valor verdadero como en el falso de la expresión. La instrucción elif permite
evitar el uso de condiciones anidadas y evaluar más de una expresión, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, un ejemplo con if, else y el if, que son palabras reservadas, no pueden ser usadas como identificadores. ¿Qué le estamos diciendo entonces acá? Dice determine la categoría o de edad, ¿ya? Entonces, edad 25. Determinar la categoría de edad. Entonces dije, if edad es menor a 18, entonces nosotros vamos a imprimir eres menor de edad. Por otro lado, el if ya me va a permitir seguir esta secuencia y le vamos a decir, vamos a volver a preguntar, ¿cierto? Edad es mayor o igual a 18 y edad, ya aquí vamos a colocar, ¿cierto?, un operador que es AND, ya, edad es menor a 65, ya, entonces, y aquí va, si está entre esos rangos, ¿cierto?, print eres mayor de edad. De lo contrario, si ninguna de estas condiciones se cumple, va a haber un tercer operador que dice else. Entonces print dice eres un adulto mayor, ¿ya? Si ninguna de esas condiciones, ¿cierto?, se cumple y estás por sobre esos valores, entonces eres un adulto mayor, ¿ya? Entonces, acá, ya vamos a ver el ejemplo anterior, ¿ya? En el ejemplo anterior, ¿cierto? Ya, aquí. Entonces veamos este ejemplo. Este ejemplo lo vamos a bajar, entonces, y aquí, ¿ya? Entonces, estos ejemplos, ¿cierto?, son para que ustedes lo estén ejecutando, ¿ya? Y lo puedan hacer en el ID, ¿cierto?, en este caso, PyCharm, ¿cierto? Bueno, puede usar cualquiera que usted le acomode, ¿cierto? Entonces vamos a hacer ahora el segundo ejemplo que dice, ese no lo tengo, entonces vamos entonces a crear uno nuevo, ¿cierto? Y este va a ser actividad 2. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este código, ¿cierto?, que estamos viendo. Y dice, edad es igual a 25, ¿cierto? Entonces dice, le vamos a ir colocando algunos comentarios aquí, ¿cierto?, para saber lo que estamos haciendo. Entonces definir variable. Primero definimos la variable, ¿cierto? Ese es un comentario. Segundo, determinar la categoría de edad, ¿cierto? Vamos a preguntar. Ya. Determinar. Aquí, ¿cierto? Determinar la categoría de edad. Listo. Entonces aquí le colocamos si, if, ¿cierto? Edad en menor a 18. Le colocamos dos puntitos que significa entonces, ¿ya? Entonces imprima lo siguiente. Fíjese, automáticamente cuando hago esto, el programa, ¿cierto?, me da aquí un espacio, ¿ya? Una sangría. Entonces le colocamos print, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a aparecer entonces si la edad es igual a 18? Entonces vamos a colocar aquí, eres menor de edad. Ya, eres menor de edad.
Listo. De lo contrario, ¿cierto? Vamos a colocar otra sentencia que es en este caso el if, ¿ya? Entonces, edad. Y ahora le vamos a decir si es mayor o igual, ¿cierto? A 18. Y vamos a colocar ahora una operador AND, ¿ya? Edad. Entonces, 65, ¿cierto? Y si está dentro de esos rangos, ¿ya? Si está en eso, se tiene que cumplir entonces estas dos condiciones, ¿ya? Recordemos que un operador AND, para que pueda ser verdadero, se tienen que cumplir esas dos condiciones, es decir, la edad es mayor o es igual a 18 y la edad es menor a 65. Esas son las condiciones entonces para que este operador se cumpla. Entonces, si se cumple esa condición, entonces se imprimirá por pantalla. Eres mayor de edad. Me faltó, acordémonos que hay que colocar aquí lo voy a colocar ahí. Ahí sí. Ya, entonces si se cumplen esas dos condiciones, ¿cierto? Como es un operador AND, entonces vamos a imprimir por pantalla, eres mayor de edad. Si ni la primera condición ni la segunda condición se cumple, entonces ahora vamos a utilizar el condicional else. Entonces, ¿ya? Dos puntos. Ya, si ninguna de esas dos condiciones se cumple, entonces se tiene que escribir por pantalla, eres un adulto mayor. Ya, entonces ahí tenemos, me faltó aquí escribir, ¿cierto? Print. Ya, listo. Y entonces ahora ejecutamos nuestro código. Me dice, eres mayor de edad, ¿cierto? Si ahora coloco 10, por ejemplo, e imprimimos, ¿cierto? Me dice, eres menor de edad. Y si le coloco 70, 79 le coloqué. Eres un adulto mayor, ¿ya? Entonces ahí están las tres condiciones ejecutables, ¿ya? ¿Qué otra cosa se puede hacer con estos condicionales? Ya podríamos escribir, por ejemplo, ¿por qué utilizamos el condicional if y el else? ¿Ya? Bueno, podríamos utilizar aquí if, por ejemplo, veamos si se puede utilizar. Eres un adulto mayor, ¿ya? Vamos a colocar aquí 50. Eres mayor de edad. Fíjense, entonces, si yo lo coloco con if, ¿ya? Igual podría, ¿cierto? Hacer esta condición. Miren, vamos a modificar un poco este programa y vamos a colocar aquí, ya, eres menor a 18, ¿cierto? Eres mayor, le vamos a colocar ahí, eres mayor a 18 y vamos a sacar esto. Ya, eres menor a 18.
la edad es menor a 18, mayor a 18, ¿ya? Y vamos a colocar aquí de nuevo otra condición, y vamos a colocar if, y podríamos colocar edad, por ejemplo, eres mayor, menor a 18, eres, por ejemplo, a ver, ¿cómo le podríamos colocar aquí? Un rango, ¿cierto? Si tu edad es mayor a 18, entonces eres mayor de edad, ¿cierto? Ah, le podríamos colocar si tu edad es igual a 80, si tu edad es mayor, mayor a 80, ¿ya? Entonces ahí podríamos colocar dos puntos, ¿cierto? Print, print adulto mayor, ¿ya? Ya, ¿podríamos seguir con esto? Sí, podríamos seguir. Entonces el if, ¿cierto? If, y podríamos colocar, a ver, aquí coloquémosle tu edad es mayor a 65. Si tu edad es mayor a 65, entonces, ya, mayor a 65, ya. Y podría seguir aquí, ¿cierto? Edad mayor a 80, ya. Entonces, dos puntos. Entonces aquí podría print. También le colocamos eres mayor. No, eres adulto mayor. O podríamos colocarle felicidades. Eres adulto mayor, ya por decir. Bueno, si ninguna de esas condiciones se cumple, podríamos colocar, por ejemplo, por favor, ingresa tu edad. Ya. Veamos si esto aquí. Eres mayor de edad. ¿Qué es lo que pasó? Eres mayor de edad y por favor ingresa. Fíjese, lo primero que sucedió aquí, ya estamos acá, ¿cierto? La edad es mayor a 65, entonces, no, la edad no es mayor, si aquí dice 50, ¿cierto? No es mayor a 65. Eres mayor de edad, ya porque es mayor a 18, pero ahí nos volvió, por favor ingresa tu edad. Bueno, en este caso, ¿cierto? Nos está sugiriendo, ya como no estamos haciendo ninguna cosa aquí para poder cortar, ¿cierto? El código, entonces nos colocó aquí eso, por ejemplo, en este caso, ya lo voy a colocar acá. A ver, hola. A ver qué pasaría en ese caso. Y ahí me da un error, ya. Entonces, si le coloco 0, ya en este caso. Vamos a ver qué pasa. Eres menor de edad, por favor ingresa a tu edad. Bueno, aquí esta condición, ¿cierto? Me estaría generando un conflicto porque, bueno, no, en este caso, ¿cierto? Se están leyendo, ¿cierto? Todas esas condiciones que le di, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que está pasando es lo siguiente, if, ¿cierto? Cuando yo coloco el condicional is,
if hace que Python me vaya leyendo cada una de estas líneas, es decir, primero lea esa, después va a leer esa, después va a seguir buscando la respuesta en esa, es decir, va a ir leyendo todas las instrucciones que yo tenga acá. Pero en el caso, ¿cierto?, de utilizar la instrucción, el if, ¿cierto? El if, ¿ya? Y el if, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando se cumpla la condición, Python deja de buscar. Veamos si eso es así. Y ahí sí. Cuando se cumple la condición, entonces Python deja de buscar, ¿ya? Por eso que utilizamos entonces if y el if. Si nosotros podríamos seguir utilizando aquí el operador if, pero Python va a seguir leyendo. Pero en este caso, como nos dimos cuenta, al utilizar el operador el if, cuando se cumple la operación, Python deja de leer el código y de esa forma, ¿cierto?, nuestro código es mucho más eficiente al usar este operador, el if, ¿ya? Entonces, cuando se cumple la condición, Python deja de buscar, ¿ya? Entonces, veamos acá, eres mayor de edad. Listo. Entonces, tenemos ese ejemplo. Ya veamos otro ejemplo que era el que estaba acá. Define una variable, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es verificar si el número es positivo o es negativo. Ya, entonces aquí está de nuevo, ¿cierto? Estamos utilizando la condición if y el if. Ya dijimos por qué utilizamos el if, ¿cierto? Cuando se cumple la condición, sencillamente Python deja de leer. Así es como... Entonces, en este caso, ¿cierto? Veamos si este código lo hice. Tenemos acá, ¿cierto? Definir una variable. Ya aquí tenemos entonces el código. Lo ejecutamos y dice el número es positivo. Ya lo voy a colocar ahí 10 y vamos a ejecutar el código y me dice el número es negativo. Ya, y ahora vamos a ver ahí, el número es 0. Ya, entonces ahí tengo la condicional if, el if y else. Ya, ahí tenemos algunos ejemplos entonces de lo que sería el uso de esta condicional. Ya, bien. Aquí hay otro ejemplo que ustedes lo pueden desarrollar, que básicamente, ¿cierto? Está dentro de este mismo principio, ¿cierto? En donde vamos a trabajar con la condicional if y else, ¿cierto? Dice ahí, verificar si el número es par o impar. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Y nos debería entregar, ¿cierto? Aquí tenemos el número, ¿cierto? Aplicamos el módulo, lo dividimos por 2. Entonces si el resultado es 0, nos debería indicar Python, ¿cierto? Imprimir que el número es par. Y de lo contrario, else nos va a decir que el número es impar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los condicionales ya aplicados. Ya. Aquí hay unos ejercicios que vamos a desarrollar. Dice ejercicio de desarrollo de script en Python. Aquí en el primer ejercicio dice escribir un programa que pregunte al usuario su edad y muestre por pantalla si es mayor de edad o no. Entonces, este ejercicio usted lo tiene que hacer. Ya, vamos a hacer aquí. Entonces vamos a ir aquí, vamos a hacer la actividad. Nuevo. Ya. Entonces, lo vamos a colocar ahí. Ya me parece que hice la actividad. Lo vamos a colocar ahí. Actividad 1 guión, ¿cierto?
entonces, ¿qué nos dice? La primera, escribir un programa que pregunte al usuario su edad y muestre por pantalla si es mayor de edad o no. Entonces, aquí colocamos, ¿cierto? Preguntar al usuario su edad y mostrar por pantalla. Ya. Entonces le colocamos aquí print, ¿cierto? Y le vamos a colocar ingrese su edad, ¿cierto? Entonces aquí le colocamos edad, ¿ya? Y vamos a colocar la condición para que nos guarde, ¿cierto? Input, pero esta edad, ¿cierto? INT, ¿cierto? Como dijimos que vamos a colocar dentro de input, ¿ya? Ahí tenemos entonces edad. Acuérdense que la función input no arroja un valor string, por eso que aquí el valor que le ingresamos lo transforma inmediatamente a una variable de tipo entero. Entonces ahora vamos a desarrollar, ¿cierto? La variable que va a ser if, ¿cierto? Y le colocamos si edad, ¿cierto? Es. Y le colocamos un operador, ¿cierto? En mayor a 18, dos puntos. Entonces vamos a imprimir. Entonces colocamos aquí es mayor de edad, ¿cierto? Usted es mayor de edad, ¿ya? Entonces, ¿qué decía? Dice aquí, escribe un programa que pregunte al usuario su edad y muestre por pantalla si es mayor de edad o no. Ya, entonces usted es mayor de edad. Si la edad es mayor, ¿cierto? La edad ingresada es mayor a 18, entonces es mayor de edad. De lo contrario, else, ya, le colocamos print usted es menor de edad. Listo, ahí tenemos entonces nuestro programa. Lo ejecutamos, ya. Ingrese su edad, entonces le coloco ahí 12. Usted es menor de edad. Listo, veamos de nuevo. Print, ingrese su edad y le coloco 24. Usted es mayor de edad. Ya, entonces ahí estaría resuelto la primera actividad. Entonces es bastante sencilla. Pasemos a la segunda actividad. Ya, y en esta segunda actividad vamos a ver algunos detalles, ¿cierto? Entonces, ¿qué detalles podríamos ver acá? Veamos. Entonces, dice, escriba un programa que reciba dos valores enteros y una operación string, dependiendo de la operación ejecutar la suma y resta, multiplicación o división entre los valores. Ya entonces dice, escribir un programa que reciba dos valores enteros y una operación string, dependiendo de la operación ejecutar, la suma, la resta, ¿cierto? A ver cómo se haría este ejercicio entonces. Vamos a ver. Entonces aquí vamos a hacer otro ejercicio, ¿cierto? Que va a ser aquí, nuevo, ¿cierto? Archivo, y este va a ser la actividad. Actividad. Entonces, 1.2. Ya, y vamos a eso. Ya. Entonces le colocamos ahí print, ¿cierto? Ingrese el número 1.
primer, ingrese el número 1, ¿cierto? Dijimos dos valores, ingrese el número 1. Y aquí le van a colocar de nuevo una variable. Y ¿cierto? Vamos a colocar aquí in para transformar esa variable en entero. Y aquí le vamos a colocar input, ¿cierto? Y listo. Esa es la variable 1. Ya. Print, vamos a ingresar, pedir que ingresen la segunda variable. Ingrese el número 2. Número 2. Listo. Y aquí le colocamos número 2. Ahí me equivoqué. Este es el número 1, ¿cierto? Y entonces aquí le vamos a colocar int, ¿cierto? Y transformamos esta variable que me va a entregar de tipo string input. ¿Ya? Ya, ¿por qué le he colocado ahí el input, cierto? Porque este input me entrega un retorno, ¿cierto? O un valor de tipo string, ¿cierto? Un dato de tipo string. Entonces, para que, como esto lo quiero sumar, restar, dividir o multiplicar, entonces necesito transformarlo a un valor de tipo entero. Ya, entonces ahora le vamos a pedir al usuario, ¿cierto? Que nos ingrese el tipo de operador, es decir, qué quiere hacer con lo que no, los datos que no está ingresando, ¿cierto? Entonces le vamos a pedir ingrese el tipo de operador, ¿cierto? Ingrese el tipo de operador. Entonces aquí le vamos a colocar operador, ¿cierto? Y aquí va a ser una variable, ¿cierto? Entonces input y le vamos a colocar ahí el operador, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer nuestras condiciones, ¿cierto? If si operador, ¿cierto? Es igual, y ahí le vamos a colocar, ¿cierto? Porque va a ser una variable a suma, ¿ya? Entonces print, usted lo que va a hacer es sumar, ¿cierto? Entonces vamos a colocar n1 más n2, listo. Y entonces ahora el if, ¿cierto? Operador es igual a resta, ¿cierto? Ahí me faltó los dos puntos. Ya acordarse que cuando trabajamos con estos condicionales, entonces ahí estamos print, ¿cierto? Y entonces esto va a ser una resta, n1 menos n2, ¿listo? Ahí tenemos el tercer caso, ¿cierto? El if, ¿cierto? Operador es igual a, entonces viene multiplicación, multiplicación, ya. Entonces ahí tenemos, me está dando, a ver, ahí, ya, si es igual a multiplicación, entonces le vamos a poner print, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer entonces? n1 por n2, listo. Me va a multiplicar entonces, ya. Y el if, ¿cierto?
el if operador es igual a división, entonces dos puntos, ¿cierto? Print, y me tiene que colocar n1 dividido por n2. Y entonces else, de lo contrario, ¿cierto? Operador, vamos a imprimir aquí, print, ¿cierto? Operador inválido. Listo. Listo. Entonces ahí tenemos nuestro código, ¿cierto? Que nos están pidiendo. Ahí le vamos a dar un espacio para que no nos aparezca eso, ¿cierto? Ahí, ahí para que no. Ahí para que se... Listo. Listo, ahí al parecer, ¿cierto? Fíjese que cada vez que utilizamos un condicional, aquí aparece un espacio, ¿cierto? Que por defecto el Pichar nos coloca. Y aquí, en este caso, hay un error solamente de... Ya, listo. Lo ejecutamos entonces. Ya, ingrese el primer número, ingrese el segundo número. Y ahora, ¿qué quiere hacer con él? Le colocamos suma. Y entonces dice, y nos suma. Excelente. Ya lo volvemos a ejecutar. Y le colocamos 2, ¿cierto? Aquí le colocamos 2, 4. Y ahora le colocamos resta. Y nos dice que es menos 4. Excelente, ¿cierto? Aparentemente el programa está funcionando sin ningún problema. Ya, entonces lo volvemos a ejecutar para ver que todos los operadores, ¿cierto? Se hagan como corresponde. Ahí le colocamos 3, 4 y ahora vamos a multiplicar. Listo. Operador inválido, multiplicar. ¿Por qué el operador inválido? Porque aquí dice multiplicación, ¿ya? Y por eso me apareció el operador inválido. Entonces vamos a colocar de nuevo 3, 4, ¿cierto? Y ahí multiplicación. Listo. Y ahí me dice multiplicación. ¿Qué pasó ahora? Ah, porque aquí le coloqué multiplicación. Entonces, multiplicación, multiplicación. Ahora sí que debería salir el código bien. Veamos entonces 3, 4 y le colocamos multiplicación. Listo. Y ahí sí, 3 por 4, 12. Bien. Entonces estamos probando aquí el código si nos queda bien, ¿cierto? Aquí le vamos a dar 8 y aquí le vamos a dar 2 y le vamos a colocar división y le damos enter. Operador inválido. ¿Qué pasó? Divisió. Entonces aquí dice, debe decir división. Entonces ejecutamos el código. Se da cuenta que aquí van apareciendo varios problemitas. Entonces es súper importante ir, ingrese. Entonces ahí de división. Y ahí me da, ¿cierto? En este caso me da como le estamos haciendo con una división, ¿cierto? Simple, me da entonces
como un valor flotante. Pero ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver dos cosas. ¿Qué es lo que sucede si hago esto? Fíjese. 3 4 y ahora le colocamos suma. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Ya? Me dice operador inválido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí dice suma y ahí dice suma con minúscula y aquí lo estoy colocando con minúscula. Minúscula y mayúscula. Veamos qué pasa con los demás operadores. 4 y aquí le vamos a colocar multiplicación. Y va a ocurrir exactamente lo mismo. Multiplicación está bien escrito, pero aquí está en minúscula, ¿cierto? Y aquí está en mayúscula. ¿Qué pasa aquí entonces? Y no me hizo nada. Multiplicación, ¿qué pasó? 3 4 y multiplicación. Lo colocamos ahí. Es el tipo de operador. Operador inválido, ¿ya? Porque estamos ingresando, ¿cierto? El valor, entonces, de forma inválida. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Entonces aquí vamos a trabajar con un... A ver si lo tengo por acá. Ajá. Ese, ahí está. Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar un comando para poder, ¿cierto? Para poder utilizar indistintamente, sea mayúscula o minúscula. ¿Qué operador entonces vamos a utilizar aquí? Vamos a ver entonces el operador que vamos a utilizar para este ejercicio, que se va a llamar, aquí lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces vamos a utilizar este operador, punto, y ahí aparecen los operadores. A ver, ¿cuál es el que vamos a utilizar? El lower. Lower, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este operador? Este operador me va a permitir que indistintamente, ¿cierto? El usuario coloca eh, el operador, ¿cierto? Que va a utilizar en mayúscula y minúscula, puedo yo hacer igual a, ¿cierto? Operación. Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, 3 4 y vamos a colocar suma. Y ahí me da la suma. ¿Ves? Y entonces ahora ya colocando acá en input, ¿cierto? Fíjense bien, es input punto lower, ya, entonces al utilizar este comando, entonces ya me va a no me va a discriminar en mayúscula y minúscula, sino que inmediatamente, aunque sea esté escrita en mayúscula y minúscula, igual voy a poder desarrollar, ¿cierto? La operación. El segundo caso, fíjense, otro problemita que me podría dar este, este programa es lo siguiente. Si coloco aquí 4 y en el segundo caso, ¿cierto? Coloco 0. Ya. Y entonces ahí también me va a estar dando un problema, ¿cierto? Porque no puedo dividir por 0. Y me dice ahí, ingrese el tipo de operador. Y entonces le vamos a colocar ahí división. ¿Y qué es lo que pasa ahora?
y me da un error, ¿cierto? Porque estoy dividiendo por cero, entonces también aquí me va a errar. Entonces, ¿qué hacemos para poder solucionar este problema, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer una condición anidada, ya que podría ser de la siguiente manera. ¿Qué pasa, cierto, si nos colocan un cero? Entonces colocamos aquí, ¿cierto? No se puede dividir por cero. Ya, veamos entonces aquí, colocamos un if, ¿cierto? Dentro de este if. Y de lo contrario, si no, sumamos, ¿cierto? Veamos si esto funciona. Ahí le vamos a dar. Y entonces ingrese el primer valor, dice 5. Ingrese el segundo valor, le vamos a colocar 0. Ingrese división. Entonces ahí me dice no se puede dividir por 0. Excelente. Ahora, si vuelvo a hacer esto, ¿cierto? Y le coloco ahí 5, 2, veamos qué pasa. División, ya, y ahí me da 2,5, ya. Entonces ahí hemos colocado, ¿cierto? Dentro de este if, hemos colocado otro if, ya. Bueno, ¿se puede hacer con if? Sí, se puede hacer con if, pero es, digamos, no es eficiente utilizar, ¿cierto? Para esto todo if. El if hace que en el momento en que yo desarrolle la condición, inmediatamente, ¿cierto? Hasta ahí queda la operación en este caso, ¿cierto? ¿Ya? Ese sería entonces el segundo ejemplo. ¿Ya? Y el tercer ejemplo dice ahí, crear un archivo conversor PI que contenga un programa que convierta de centímetro a pulgada. Y una pulgada, ¿cierto? Es igual a, nos dice ahí, 2,54 centímetros. ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver, esto parece que lo vamos a... Esto lo... está esto está aquí. Ah, sí. Lo vamos a colocar entonces para no estar... Eso se me había olvidado hacer. Ya que también lo podemos hacer, ¿cierto? No esto que estoy haciendo, que esto es otra cosa. Ya, entonces vamos a colocar esto, crear, ¿cierto? Para tener claro qué es lo que tenemos que hacer. Nos vamos a ir acá, ¿cierto? Y este era la actividad 1.2, ¿cierto? Y vamos a hacer la otra actividad. Vamos acá, nuevo, ya. Y colocamos aquí. Entonces, esto va a ser la actividad, ¿cierto? 1. Esto va a ser la 3, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a colocar, ¿cierto? Esa es la actividad. Dice crear. Vamos a colocarlo esto como un comentario. Ya. Ahí. Crear un archivo conversor PI que contenga un programa, ¿cierto? Ya lo vamos a colocar ahí. Que convierta. Ahí esto lo vamos a hacer. Ahí está. Y aquí igual lo vamos a colocar ahí. ¿Ya? Que convierta de centímetro a pulgada. Este igual lo voy a colocar aquí para que no me quede así, ¿cierto? Listo. Y eso. Ya. Entonces, y finalmente, una pulgada es igual a 2. Dice, es igual a 2,54 centímetros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera entonces. Vamos a utilizar ahora, ¿cierto? La función de formato, ¿ya? Fíjense, lo primero dice ingrese el valor en centímetros. Entonces colocamos aquí print, ¿cierto? Y le vamos a pedir al
usuario ingrese un valor en centímetros. ¿Ya? Listo. Entonces colocamos nuestra variable centímetros, ¿cierto? Entonces centímetro va a ser igual a, lo vamos a convertir a float, ¿cierto? Y input, entonces la variable inmediatamente la convertimos a float. Y decimos aquí que pulgada es igual a centímetro, ¿cierto? Dividido por 2.54. 2.54. Listo, ahí tenemos entonces una variable que se llama pulgada. Entonces ahora vamos a colocar print, ¿ya? Y vamos a aplicar esta variable que es una condición formato. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Bueno, el valor, le vamos a colocar el valor, ¿cierto? Y aquí le vamos a colocar una corchete, ¿cierto? Centímetro. El valor en centímetro lo vamos a colocar. Aquí le colocamos centímetro, ¿cierto? Equivalente. Equivalente entonces a, y vamos a colocar de nuevo una llave, round, y vamos a colocar este comando que se llama round, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a colocar pulgada. Vamos a tener entonces aquí, ¿cierto? Paréntesis, pulgada, ya, punto 2. Listo, ahí está nuestra llave, ¿cierto? Cerramos paréntesis, la llave, y aquí al final vamos a colocar pulgada. Listo, veamos si funciona nuestro código. Entonces le vamos a dar run, ¿cierto? Y me dice ingrese. Bueno, le vamos a poner 20 centímetros, ¿cierto? El valor dice 20 centímetros equivale a 7.87 pulgadas. Entonces ahí lo único que deberíamos hacer para que no quede esto tan junto, darle un espacio, ¿cierto? Y aquí pulgada equivale a, entonces aquí también darle un espacio. Y ahora a ver, veamos si lo ejecutamos de nuevo. Y entonces ahora le vamos a colocar 40 centímetros. Aquí le colocamos, ¿cierto? 40 centímetros. Entonces me dice el valor de 40 centímetros equivale a 15.75 pulgadas. A ver, veamos la calculadora. Ups. 0829. Ya. Entonces veamos la calculadora. Veamos la calculadora. Ahí está. Entonces dijimos aquí, ¿cierto? Que centímetros, ¿cierto? Dividido por 2.54 es igual a 15.7. 15.75. Excelente. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Los ejercicios de condicional if. ¿Ya? Bueno, en esta clase entonces hemos estado viendo el condicional if, else, ¿cierto? Y el if. Hemos estado viendo algunos ejemplos. La idea es que usted vaya desarrollando los ejemplos que aparecen aquí, ¿cierto? En la clase, ¿ya? Y pueda hacer las consultas necesarias. Bueno, yo voy a estar dejando entonces esto como video y algún ejercicio, ¿cierto? Para que pueda ir practicando.
Buenas noches.